Es el avión de combate más vendido en la historia. Más de 5.000 unidades fabricadas en Estados Unidos. 29 fuerzas armadas lo operan en el mundo. Y el 20 de abril, el Perú también ingresó a esa lista con la firma de un multimillonario contrato. Pero hasta hoy quedan preguntas por responder. ¿Cómo se tomó esta decisión? ¿Quién eligió al proveedor estadounidense? ¿Y cuándo se definió la compra de estos cazas? Punto Final revisó registros oficiales, documentos públicos y entrevistó a los involucrados del proceso para responder a estas interrogantes. El pasado lunes 20 de abril, en esta base aérea Las Palmas, se firmó el contrato. El coronel FAB, Carlos Rey Benavente, se ponió de acuerdo con un representante de la empresa estadounidense Lockheed Martin. Lo hizo por orden del entonces ministro de Defensa Carlos Díaz Ramírez. Esto pese a que apenas 3 días antes el presidente José María Balcázar había anunciado públicamente su postergación hasta el próximo gobierno. Debemos actuar con prudencia y hacer las compras razonablemente para que tengamos la caja suficiente para poder atender a tanta necesidad. 1.540 millones de dólares figuran en el contrato que la Fuerza Aérea firmó para la compra de un primer lote de 12 aviones de combate F-16 Block 70, de un total de 24. Una de las compras más costosas de nuestra historia. Al día siguiente de la firma en Las Palmas, es decir, el martes 21 de abril, el mandatario insistió en su posición, pero la decisión estaba clara. Y la crisis en el centro de su gobierno comenzó. El miércoles 22 de abril, 2 ministros renunciaron, el canciller Hugo Vicente y el ministro de Defensa Carlos Díaz Ramírez. Estaban en desacuerdo con la repentina postura del jefe de Estado. No solo eso, el entonces ministro
importantísimo, el acceso a tecnología, a cooperación militar. Acuérdate que también donaron 12 helicópteros a la Policía Nacional. Concretamente, los beneficios ofrecidos fueron la designación de Perú como importante aliado fuera de la OTAN, la adecuación de la nueva base naval por $1.500 millones por parte del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y la construcción de un puerto aeroespacial. El proceso de la compra de aviones caza no empezó el año pasado, se remonta al gobierno de Ollanta Humala. Este proceso empieza en el año 2012. El comandante de operaciones de aquella época nombra un equipo para que haga un primer estudio de mercado y me designa a mí como jefe de ese equipo. Entonces nosotros invitamos a varios fabricantes alrededor del mundo para tener lo que se llama una pluralidad de postores. El excomandante general de la Fuerza Aérea, Carlos Chávez Cateriano, cuenta que entre los primeros postores estuvieron los MiG-35, los Sukhoi 30, el Eurofighter, los Rafale, los Gripen, los F-16, entre otros, pero que luego se hizo una selección final y quedaron solo 3, los F-16 estadounidenses, los Gripen suecos y los Rafale franceses. Entonces estas versiones que dicen que la FAB escogió uno y después cambió de opinión, realmente no es verdad. 3 finalistas eran igualmente aptos en capacidades técnicas, operacionales y en costos más o menos similares. Por eso se han sido 3 competidores. Sin embargo, pasaron los años y ningún gobierno quiso apoyar la compra. Recién se retomó el tema en la gestión de Dina Boluarte con el entonces ministro Duarte Bastoña. El gobierno de Boluarte anunció en octubre de 2024 la intención de comprar 24 aviones caza. A fines de ese año, el Congreso aprobó una ley de endeudamiento autorizando la emisión de bonos soberanos para financiar la nueva flota aérea de Nepal. En mayo de 2025, la delegación peruana viajó al programa. En agosto, fueron a Suecia y Francia. Y en septiembre de ese año, ocurre algo crucial en esta historia. El Departamento de Estado informa al Congreso de Estados Unidos de la posible